El fuego se come las vigas del techo y yo no puedo hacer más que verlo desde la calle. Con las manos vacías y el corazón destrozado, sintiendo como cada llama que trepa por los muros de la parroquia me quema por dentro también, me arranca pedazos del alma que no sabía que podían doler tanto. El humo negro sale por las ventanas rotas y se enrosca hacia el cielo nocturno como una oración maldita. Como si Dios mismo estuviera viendo lo que hicieron y no supiera qué responder. Huelo la gasolina todavía, ese olor químico y enfermo que se mezcla con el aroma de la madera quemada. De los bancos que construimos con nuestras propias manos. De los libros de canto que las abuelitas trajeron desde Michoacán. De todo lo que significaba algo y ahora se convierte en ceniza. Escucho los gritos de socorro que llega corriendo descalza desde su apartamento a 2 cuadras. Veo a don Tomás con su nieto en brazos llorando sin consuelo, y siento que todo esto es mi culpa, que debí haberlo visto venir, que debí protegerlos mejor, que no fui suficiente pastor para este rebaño que me confió su esperanza. Las sirenas de los bomberos hacen un ruido insoportable, pero llegan tarde. Siempre llegan tarde cuando se trata de nosotros. Y me pregunto si esto es lo que se siente al ver morir un hijo, esta impotencia brutal de no poder entrar a salvarlo, de tener que quedarse afuera viendo como todo lo que amaste se desintegra frente a tus ojos. El calor me golpea la cara incluso desde aquí, incluso a 30 metros de distancia, y cierro los ojos, pero las imágenes no se van. Porque esto no es una pesadilla de la que pueda despertar. Esto es real, esto pasó. Esto es lo que el odio puede hacer cuando se le permite crecer en la oscuridad. Todo empezó hace 4 años cuando crucé la frontera con una maleta vieja, un rosario de mi madre y una carta de asignación del obispado que me destinaba a esta ciudad del norte donde el frío te atraviesa los huesos y te recuerda constantemente que no estás en casa. Llegué en febrero y nunca había sentido ese tipo de frío. Ese frío que no es solo temperatura, sino soledad. Ese frío que te dice que no perteneces aquí, que eres un extraño en tierra extraña. Recuerdo que bajé del autobús en la estación central y vi mi aliento convertirse en vapor y pensé en mi pueblo de Oaxaca donde el sol siempre era generoso, donde conocía cada rostro en la calle, donde el olor a mole y a tortillas recién hechas era parte del aire que respirabas. Aquí todo era gris, todo era uduru, todo era metal y concreto y miradas que te atravesaban sin verte real. El obispo me recibió en su oficina con calefacción excesiva y me explicó la misión. Había una comunidad creciente de mexicanos, la mayoría indocumentados, trabajando en las fábricas y en los campos cercanos, familias enteras que no tenían dónde rezar en español, donde escuchar una misa que les hablara en su lengua materna, en su lengua del corazón. Me dijo que no había presupuesto para una iglesia nueva, que tendría que arreglármelas con lo que pudiera conseguir, que la diócesis estaba apretada financieramente y que esta era una misión de fe más que de recursos. Asentí porque qué otra cosa podía hacer, porque vine a servir, no a exigir, porque en el fondo sabía que esto era exactamente lo que necesitaba. Este desafío imposible que me obligaría a confiar en Dios de una manera que nunca antes había tenido que hacer. Pasé las primeras semanas buscando un lugar, caminando por las calles del lado este de la ciudad donde vivían la mayoría de los mexicanos, preguntando, tocando puertas, siguiendo rumores de locales abandonados que podrían servir. Dormía en un cuarto diminuto que me prestó una familia salvadoreña, los García, que me trataron como si fuera su propio hijo, que me preparaban frijoles y arroz y me preguntaban cada noche si había tenido suerte. La señora García me decía que no perdiera la fe, que Dios iba a proveer. Y yo quería creerle, pero cada día que pasaba sin encontrar nada me hacía dudar un poco más. Entonces un jueves por la tarde, mientras caminaba por la calle Quinta tratando de protegerme del viento helado, vi el letrero descolorido de una antigua tienda de muebles que llevaba años cerrada. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, la puerta tenía candados oxidados, pero algo me hizo detenerme, algo me hizo mirar más de cerca.
Me acerqué y pegué la cara contra uno de los tablones y vi el espacio adentro. Grande, abierto, con techos altos y luz natural entrando por claraboyas polvorientas. Sentí algo en el pecho, una expansión, una certeza que no podía explicar racionalmente. Este era el lugar. Este sería nuestro techo. Encontrar al dueño me tomó 2 semanas de investigación, de hablar con vecinos, de revisar registros en la municipalidad. Resultó ser un hombre mayor, el señor Patterson, que había heredado la propiedad de su padre y no sabía qué hacer con ella. Cuando finalmente lo localicé por teléfono y le expliqué lo que quería hacer, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego me dijo que viniera a su casa al día siguiente. Fui con mi sotana más limpia y mi mejor español mezclado con inglés titubeante, preparado para negociar, para suplicar si era necesario. El señor Parson me recibió en su sala llena de fotografías antiguas. Me sirvió café y me escuchó hablar durante casi 1 hora sobre la comunidad, sobre las familias que trabajaban doble turno y no tenían donde reunirse, sobre los niños que necesitaban aprender el catecismo en su idioma. Cuando terminé, él se quedó mirando su taza vacía por un rato largo. Luego levantó la vista y me dijo que podía usar el local, que no me cobraría renta por el primer año, que después veríamos. No supe si abrazarlo o arrodillarme a darle gracias, así que hice las 2 cosas, y él se rió incómodo y me dijo que su esposa había sido católica, que ella hubiera querido que hiciera esto. Salí de su casa caminando en el aire, sintiendo que finalmente algo bueno estaba empezando a construir. La limpieza del local fue una odisea que duró 3 semanas. Estaba lleno de muebles viejos cubiertos de polvo, de cajas con archivos mohosos, de escombros y basura acumulada durante años de abandono. Publiqué un aviso en español en la tienda de abarrotes donde los mexicanos compraban sus ingredientes para hacer comida de casa. Y al día siguiente aparecieron 12 personas con escobas, trapos, cubetas y una energía que me dejó sin palabras. Había hombres que venían directamente de su turno nocturno en la fábrica de empaques, mujeres que traían a sus hijos pequeños y los ponían a barrer en las esquinas, ancianos que no podían cargar peso pero organizaban y dirigían el trabajo con autoridad amorosa. Trabajamos codo a codo durante días, arrancando tablas podridas, lavando ventanas que no habían visto luz en años, pintando paredes de un blanco brillante que nos hacía sentir que estábamos creando algo nuevo, algo. Don Esteban, un carpintero de Jalisco que trabajaba en construcción, se ofreció a hacer los bancos. Pasó todas sus tardes libres durante 2 semanas cortando, lijando, ensamblando madera donada por una maderería local. Los bancos no eran perfectos, algunos estaban un poco chucos, pero tenían el amor de sus manos tatuado en cada veta, en cada clavo martillado con paciencia. Las mujeres cosieron cojines con telas de colores, rojos y verdes y amarillos que le daban al espacio una calidez que ninguna decoración cara hubiera podido lograr. Una familia trajo un crucifijo que habían cargado desde Guerrero. Otro trajo una imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. Pieza por pieza, el lugar se fue transformando de un cascarón vacío en un hogar, en un refugio, en un pedacito de México plantado en tierra. La primera misa la celebramos un domingo de mayo cuando finalmente todo estuvo listo. Había temido que nadie viniera, que toda la promesa y el entusiasmo de la construcción se evaporaran cuando llegara el momento de la verdad. Pero cuando abrí las puertas a las 9 de la mañana había una fila de personas esperando afuera que me hizo contener las lágrimas. Entraron tímidamente al principio, tocando los bancos recién pintados con reverencia, persignándose frente al altar improvisado que habíamos construido con cajas de madera cubiertas de manteles blancos. Había familias enteras, 3 generaciones juntas, ancianos que se apoyaban en bastones, madres con bebés dormidos en rebozos, hombres con las manos encallecidas y la mirada cansada de quien trabaja sin descanso pero todavía encuentra fuerza para buscar a Dios. Empecé la misa con voz temblorosa,
diciendo bienvenidos a esta su casa. Bienvenidos a este espacio que construimos juntos. Y alguien en la tercera fila empezó a llorar suavemente. Cantar El Señor ten piedad en español. Escuchar las voces desafinadas pero sinceras elevándose en ese espacio que olía a pintura fresca y a esperanza. Fue como tocar el cielo con las manos. En la homilía hablé sobre el destierro, sobre Abraham dejando su tierra, sobre Moisés guiando a su pueblo por el desierto. Y vi cabezas asintiendo porque todos ellos conocían esa historia en carne propia. Todos habían dejado atrás algo amado para buscar una vida mejor. Después de la misa nadie se quería. Se quedaron horas en el pequeño patio trasero que habíamos limpiado, compartiendo tamales y aguas frescas que alguien había traído, los niños corriendo y riendo, los adultos intercambiando números de teléfono y direcciones, tejiendo esa red de comunidad que es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Esa noche me acosté exhausto pero lleno, sintiendo que finalmente había encontrado mi propósito, que esto era para lo que Dios me había enviado tan lejos de casa. Los primeros meses fueron hermosos de una manera que no sabía que podía existir en medio de tanta dificultad. La parroquia se convirtió en el corazón de la comunidad. Celebrábamos misa 3 veces cada domingo para acomodar a todos los que querían venir. Y entre semana el lugar nunca estaba vacío. Las mujeres organizaron un grupo de oración que se reunía los martes por la noche. Los hombres formaron un comité de mantenimiento que se encargaba de las reparaciones. Los jóvenes empezaron una clase de catecismo para los niños más pequeños. Yo me volví confesor, consejero, mediador de conflictos, ayudante de tareas, escritor de cartas en inglés para trámites oficiales. La gente llegaba a todas horas con sus problemas. Un padre que había sido deportado y dejó a su familia sin recursos. Una joven embarazada que no sabía cómo decirle a sus padres. Un hombre que bebía demasiado y estaba perdiendo a su familia. Una mujer golpeada que necesitaba refugio pero tenía miedo de denunciar. Cada historia me rompía el corazón de una manera nueva, pero también me llenaba de propósito. Porque por primera vez en mi vida sacerdotal sentía que realmente estaba sirviendo. Que no era solo un administrador de rituales, sino un pastor verdadero que conocía a cada oveja por su nombre. Empezamos una despensa de comida donde las familias podían venir a buscar lo básico cuando el dinero no alcanzaba. Organizamos clases de inglés gratuitas los sábados con voluntarios de una universidad cercana. Creamos un fondo de emergencia con pequeñas contribuciones semanales para ayudar cuando alguien perdía su trabajo o tenía una crisis médica. La parroquia dejó de ser solo un lugar de culto para convertirse en una fortaleza contra el mundo hostil que nos rodeaba. Pero el mundo hostil no se olvidó de nosotros. Las primeras señales fueron sutiles. Tan sutiles que al principio las ignoré pensando que era paranoia, que estaba viendo amenazas donde no las había. Empezó con mirada. Cuando salía a caminar por el vecindario con mi sotana, notaba que algunos transeúntes blancos me miraban con desagrado apenas disimulado. Cruzaban la calle para no pasar cerca de mí. Apuraban el paso cuando me veían venir. Pensé que tal vez era mi imaginación, que tal vez era mi propia inseguridad proyectada en extraños inocentes. Luego empezaron los comentarios en voz baja. Palabras que no alcanzaba a escuchar completamente, pero cuyo tono era inconfundible. Ese tono de desprecio que no necesita traducción. Un día salí de la parroquia y encontré basura tirada en la entrada. Bolsas de comida rápida y latas de cerveza que alguien había dejado deliberadamente frente a la puerta. Limpié sin pensar mucho en ello, pero a la semana siguiente pasó lo mismo, y luego la siguiente, hasta que me di cuenta de que no era casualidad sino mensaje. Alguien nos estaba diciendo que no éramos bienvenidos, que ensuciábamos el vecindario, que no teníamos derecho a estar ahí. Las cosas escalaron lentamente, pero con una inevitabilidad que ahora, mirando hacia atrás, me parece obvio que debía haber tomado más en serio. Aparecieron grafitis en la pared lateral del edificio.
palabras en inglés que no necesité traducir para entender su veneno go home, Wex. Pinté sobre ellos con la ayuda de algunos feligreses, pero a la semana siguiente habían vuelto. Esta vez peores, más explícitos, con amenazas veladas. Empezaron a llegar llamadas telefónicas a la línea de la parroquia. Voces masculinas distorsionadas que decían cosas horribles, que nos llamaban invasores, que nos decían que nos iban a quemar vivos si no nos largábamos, que esto era su país y nosotros no teníamos ningún derecho a estar. Al principio colgaba inmediatamente, el corazón latiéndome con fuerza, tratando de no pensar en las palabras, pero las llamadas seguían llegando, a veces varias por día, siempre a diferentes horas, como si estuvieran estudiando nuestros movimientos. Reporté todo a la policía. Fui a la estación, llené formularios. Hablé con un oficial que tomó notas con expresión aburrida y me dijo que no podían hacer mucho sin pruebas concretas, que los grafitis y las llamadas anónimas eran difíciles de investigar, que debía instalar cámaras si quería que pudieran actuar. No teníamos dinero para cámaras. Apenas teníamos dinero para las velas y las hostias. Salí de la estación de policía sintiéndome más vulnerable que cuando entré, entendiendo que estábamos solos, que nadie iba a protegernos, que si algo malo pasaba tendríamos que enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. La comunidad empezó a sentir el miedo. Los domingos notaba que había menos gente en misa, que algunas familias habían dejado de venir sin dar explicación. Cuando preguntaba, me decían con la mirada baja que habían escuchado rumores, que tenían miedo de ser identificados, que preferían rezar en casa hasta que las cosas se calmaran. Traté de mantener la calma, de predicar sobre la fe que vence el miedo, sobre confiar en la protección divina, pero mis propias palabras sonaban huecas incluso a mis oídos. En las noches me despertaba sobresaltado por cualquier ruido, el corazón acelerado, imaginando hombres con antorchas rodeando el edificio. Empecé a tener pesadillas donde veía la parroquia ardiendo, donde escuchaba gritos y no podía moverme para ayudar, donde me despertaba con las sábanas empapadas de sudor y la certeza de que algo terrible iba a pasar. Traté de hablar con el obispo. Le llamé varias veces explicando la situación, pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda. Pero él estaba ocupado con otros asuntos, con la política diocesana, con los problemas de las parroquias establecidas que tenían más peso y más historia. Me decía que fuera prudente, que no provocara, que tal vez debíamos mantener un perfil más bajo por un tiempo. Perfil más bajo, como si pudiéramos hacernos invisibles. Como si nuestro mero existir no fuera ya una provocación para quienes nos odiaban. Una noche de octubre, después de la misa del miércoles, estábamos cerrando cuando escuchamos ruido de vidrios rotos. Corrí a la entrada y vi que habían destrozado 2 de las ventanas frontales con piedra. Los vidrios cubrían el piso como lágrimas cristalizadas, reflejando la luz de la luna. Afuera no había nadie, solo el silencio de la calle desierta y el viento frío que entraba por los huecos vacíos. Don Tomás y su hijo Mayo me ayudaron a limpiar, a poner tablones provisionales sobre las ventanas rotas mientras yo repetía que todo iba a estar bien, que esto era solo vandalismo juvenil, que no significaba nada serio. Pero sabía que estaba mintiendo. Todos sabíamos que estábamos mintiendo. Al día siguiente encontramos un pájaro muerto colgando de la puerta, atado con un alambre alrededor del cuello. El simbolismo era obvio, brutal, imposible de ignorar. Esta vez no llamé a la policía. ¿Qué caso tenía? Enterré el pájaro en el patio trasero diciendo una oración por su alma inocente y por las almas perdidas de quienes habían hecho. Las mujeres del grupo de oración organizaron una vigilia. Dijeron que íbamos a orar toda la noche pidiendo protección, que la luz de nuestras velas mantendría alejada la oscuridad. Nos reunimos 20 personas esa noche, formando un círculo en el interior de la parroquia.
rezando el rosario una y otra vez hasta que las palabras perdieron su significado y se convirtieron en pura vibración, en puro acto de resistencia. Amaneció y seguíamos ahí, cansados pero no vencidos. Y por un momento sentí que tal vez si podíamos sobrevivir esto, que el odio no podría vencer si nos manteníamos unidos. Pero el odio es paciente y el odio sabe esperar su momento. Noviembre llegó con un frío que cortaba como cuchillo y con él llegaron las elecciones locales. El ambiente político se puso tenso. Los discursos sobre inmigración se volvieron más virulentos, más abiertamente hostiles. Había candidatos que hacían campaña prometiendo deportaciones masivas, prometiendo cerrar negocios que emplearan indocumentados, prometiendo hacer que la ciudad fuera de nuevo para los verdaderos americanos. Los carteles de campaña aparecían por todo el vecindario con mensajes que nos gritaban en silencio que no pertenecíamos. Hubo redadas de inmigración. Una mañana llegó un padre desesperado a la parroquia diciendo que se habían llevado a su esposa cuando iba a dejar a los niños en la escuela. Que los niños habían visto cómo los agentes la esposaban y la metían en una camioneta. Que ahora no sabía qué hacer, cómo iba a cuidar de sus 3 hijos y trabajar al mismo tiempo. Le dimos lo que pudimos: dinero del fondo de emergencia, contactos de abogados de inmigración que trabajaban pro bono. Pero sabíamos que probablemente no era suficiente, que ella iba a ser deportada y la familia iba a quedar destrozada. Casos como ese se multiplicaron. La paranoia se instaló en la comunidad como una niebla tóxica. La gente tenía miedo de salir de sus casas, miedo de ir al trabajo, miedo de traer a sus hijos a la parroquia porque ¿qué tal si alguien estaba vigilando? ¿Qué tal si estaban haciendo listas? ¿Qué tal si asistir a la misa se convertía en evidencia de tu ilegalidad? Yo trataba de ser fuerte por ellos. En las homilías hablaba de Jesús siendo perseguido, de los primeros cristianos en las catacumbas, de cómo la fe siempre había sobrevivido a la persecución. Pero por dentro me estaba desmoronando. Había noches en que me arrodillaba frente al altar improvisado y le gritaba a Dios en silencio, preguntándole dónde estaba. ¿Por qué permitía esto? ¿Por qué nos había traído hasta aquí solo para abandonarnos a nuestra suerte? Sentía que mi fe, esa fe que había sido tan sólida toda mi vida, se estaba agrietando como barros. Había llevado a esta gente a un lugar donde pensábamos que podríamos construir algo hermoso, donde pensábamos que Dios nos protegería, y ahora los estaba viendo sufrir y no podía hacer nada para detenerlo. La culpa me consumía. Me sentía responsable de cada lágrima, de cada familia separada, de cada noche que alguien no dormía por mí. Había días en que consideraba renunciar, en que pensaba que tal vez sería mejor cerrar la parroquia, dispersar la comunidad, dejarlos que se volvieran invisibles en vez de mantenerlos agrupados como blanco fácil. Pero cuando veía sus caras los domingos, cuando veía cómo se aferraban a este espacio como a un salvavidas en medio del océano, sabía que no podía hacerles eso, que cerrar sería darle la victoria a quienes nos odian. Diciembre trajo consigo un frío brutal y una escalada en la violencia. Las ventanas que habíamos reparado fueron destrozadas de nuevo. Esta vez con una piedra envuelta en un papel que tenía escrito en letras torpes: última advertencia. Encontramos pintada en la puerta una cruz quemada. Ese símbolo del Ku Klán que todos reconocimos inmediatamente, ese símbolo que nos decía que esto no era solo xenofobia casual, sino odio organizado, odio con historia, odio con intención de aterrorizar. Organicé una reunión de emergencia con los líderes de la comunidad. Nos sentamos en círculo en la parroquia a media luz, porque teníamos miedo de que si encendíamos todas las luces alguien pudiera vernos desde afuera. Don Esteban dijo que deberíamos armarnos, que teníamos derecho a defendernos, que no podíamos seguir siendo víctimas pasivas. Otros dijeron que no, que la violencia solo traería más violencia, que si nos defendíamos nos pintarían como los agresores y nos deportarían a todos. Alguien sugirió cerrar temporalmente, escondernos por unos meses hasta que pasara la tormenta.
Yo escuchaba todos los argumentos sintiéndome completamente perdido, sin tener respuestas, sin tener un plan. Finalmente hablé diciendo que no íbamos a cerrar, que esta era nuestra parroquia y nadie nos iba a quitar lo que habíamos construido, pero que sí teníamos que ser más cuidadosos, más vigilantes. Organizamos turnos de guardia. Cada noche 2 hombres se quedaban despiertos vigilando desde el interior, con linternas y teléfonos listos para llamar a la policía al primer signo de problemas. Yo hacía mi turno también, sentado en la oscuridad mirando las sombras de la calle, sobresaltándome con cada carro que pasaba, con cada ruido inexplicable. La víspera de Navidad organizamos una misa de medianoche. Hubo debate sobre si era prudente, si no estábamos poniéndonos en peligro innecesario. Pero yo insistí en que no podíamos dejar que el miedo nos robara nuestras tradiciones, nuestros momentos sagrados. Si nos quitaban la Navidad, ¿qué nos quedaba? La asistencia fue menor de lo que esperaba. Tal vez 50 personas cuando antes hubiéramos llenado el espacio con 100 o más. Pero los que vinieron con una determinación que me conmovió hasta el... Trajeron flores a pesar de que no tenían dinero. Trajeron velas. Trajeron su presencia, que era el regalo más valioso que podían dar. Celebré la misa con las manos temblando, cantando los villancicos tradicionales con voz quebrada, sintiendo el peso de la ocasión. En la homilía hablé sobre el nacimiento de Cristo en un establo porque no había lugar para ellos en la posada, sobre la Sagrada Familia huyendo a Egipto escapando de la persecución, sobre cómo Dios siempre ha estado del lado de los refugiados, de los perseguidos, de los que no tienen hogar. Vi lágrimas rodando por mejillas curtidas, vi manos entrelazadas en oración, vi fe resistiendo contra todo pronóstico. Después de la misa compartimos ponche caliente y pan dulce que alguien había traído. Y por un momento, solo por un momento, olvidamos el miedo y recordamos la alegría. Los niños corrían alrededor de los bancos riéndose. Los adultos abrazaban y se deseaban feliz Navidad. Y yo pensé que tal vez, solo tal vez, íbamos a salir de esto intactos. Esa ilusión duró exactamente 4 semanas. Enero llegó con una ola de frío ártico que congeló las tuberías y convirtió las calles en pistas de... La asistencia a misas siguió bajando. La gente estaba cansada, asustada. Algunos habían decidido mudarse a otros estados donde pensaban que sería más seguro. Yo seguía predicando esperanza, pero me sentía como un actor repitiendo líneas que ya no creía. Una noche, era martes, estaba solo en la parroquia preparando la homilía del domingo cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Mi primer instinto fue no abrir, quedarme en silencio hasta que se fueran. Pero los golpes continuaron, insistentes, acompañados de una voz de mujer gritando: «Por favor, Padre, ayúdeme». Abrí y encontré a María, una de nuestras feligresas más fieles, con el labio partido y un ojo morado, temblando de frío y de... Su esposo, que siempre había sido un hombre tranquilo, había empezado a beber más por el estrés. Había perdido su trabajo en la fábrica cuando lo identificaron como indocumentado. Y esa noche había explotado. Había descargado toda su frustración y su rabia contra ella. La hice pasar, le di agua, llamé a una amiga que trabajaba en un refugio para mujeres maltratadas. Mientras esperábamos, María lloraba diciendo que esto era su culpa, que ella debió haber sido más comprensiva, que su marido era un buen hombre, solo que el miedo lo había vuelto loco. Traté de consolarla, de decirle que nada justificaba la violencia, pero en el fondo entendía lo que estaba diciendo. Todos estábamos siendo vueltos locos por el miedo. Todos estábamos siendo transformados por el odio que nos rodeaba en versiones peores de nosotros mismos. Febrero trajo una falsa sensación de calma. Las amenazas parecieron disminuir, no hubo más grafitis, no hubo más llamadas. Algunos regresaron a misa diciendo que tal vez lo peor había pasado, que tal vez los que nos odiaban se habían cansado y habían encontrado otro blanco para su veneno.
Yo quería creerlo, pero algo en mi interior me decía que no, que esto era el ojo del huracán, que la tormenta todavía no había terminado. Tenía un mal presentimiento que no podía sacudirme, un peso en el pecho que me despertaba en las madrugadas sin poder volver a dormir. Empecé a tener más pesadillas, más vívidas, más específicas. Soñaba con el olor a gasolina, con llamas trepando por las paredes, con gritos que no podía ubicar. Me despertaba sudando, corriendo mentalmente planes de evacuación, contando cuántas salidas de emergencia teníamos, preguntándome si sería suficiente. Le conté mis miedos a don Esteban y él me dijo que tal vez debería tomarme un descanso, que el estrés me estaba afectando, que necesitaba cuidarme a mí mismo si quería seguir cuidando a otros. Tal vez tenía razón, pero como podía descansar, como podía alejarme cuando sentía que en cualquier momento algo terrible podía pasar y ellos me necesitarían, entonces llegó esa noche. Esa maldita noche de marzo que ahora se siente tanto como una vida atrás, como si hubiera sido hace 5 minutos. Era sábado. Habíamos tenido una reunión del grupo de jóvenes que terminó tarde, cerca de las 10. Yo me quedé ordenando, apagando luces, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Recuerdo que estaba cansado, que me dolía la espalda de haber movido sillas, que pensaba en llegar a mi cuarto y meterme en la cama. Cerré la puerta principal con llave, revisé 2 veces que estuviera bien cerrada y empecé a caminar hacia mi apartamento que estaba a 3 cuadras. Había caminado apenas 1 cuadra cuando escuché un ruido a mis espaldas, un ruido de cristales rompiéndose que me hizo girar en seco. Vi figuras, 3 o 4, no estoy seguro, encapuchadas, moviéndose rápido alrededor de la parroquia. Mi primer pensamiento fue correr hacia ellos, gritarles que se detuvieran, pero mis piernas se congelaron. Todo mi cuerpo se convirtió en piedra por un segundo. Luego vi el resplandor, ese resplandor anaranjado que empezó pequeño en una de las ventanas y creció. Creció tan rápido que en segundos ya estaba lamiendo el marco, trepando por la pared exterior. El olor llegó después. Ese olor químico y penetrante de la gasolina que se mezcló con el aire helado de la noche y me hizo entender con claridad brutal lo que estaba pasando. Grité algo, no sé qué, tal vez no, tal vez Dios mío, tal vez solo un sonido animal de dolor. Corrí hacia la parroquia con el teléfono en la mano marcando 911, tropezando con mis propios pies, sintiendo el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse. Las figuras encapuchadas corrieron hacia una camioneta estacionada al otro lado de la calle. Se subieron y desaparecieron con un chirrido de llantas mientras yo seguía corriendo. Seguía gritando, seguía marcando números con dedos que no me respondían. Llegué a la puerta y traté de meter la llave, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó. Se me cayó 2 veces antes de poder agarrarla bien. Y cuando finalmente la metí en la cerradura y giré y empujé la puerta, una ola de calor me golpeó la cara con tanta fuerza que me hizo retroceder. El interior ya estaba lleno de humo negro y espeso. Las llamas habían alcanzado los bancos. Esos bancos que don Esteban había hecho con sus propias manos, y los estaban devorando con un ruido de crepitación obsceno. Me cubrí la boca con la manga de mi chamarra y entré agachado, tratando de ver algo a través del humo que me quemaba los ojos y me hacía llorar. Pensé en el sagrario, en las hostias consagradas, en salvar aunque fuera eso, aunque fuera lo más sagrado. Avancé a tientas hacia donde sabía que estaba el altar, pero el calor era insoportable. El humo me llenaba los pulmones y me hacía toser hasta vomitar. Una viga del techo crujió arriba de mí con un sonido que me heló la sangre y supe que si no salía en ese momento el edificio entero me iba a caer en sí. Retrocedí tropezando con escombros que no podía ver, con pedazos de madera ardiendo que me quemaron las manos cuando traté de apartarlos. Salí tosiendo y llorando y gritando de frustración porque ni siquiera pude salvar eso, ni siquiera pude cumplir con ese deber básico de proteger lo sagrado. Afuera la calle se estaba llenando de gente. Vecinos que salían de sus casas en pijama,
algunos con teléfonos grabando, otros solo mirando boquiabierto. Vi a Socorro corriendo descalza por la acera gritando mi nombre. Vi a don Tomás con su nieto en brazos llorando sin consuelo. Vi caras que conocía y caras que no conocía, todas iluminadas por ese resplandor infernal. Las sirenas de los bomberos finalmente llegaron, 3 camiones rojos que se estacionaron con urgencia. Hombres con trajes pesados y máscaras que empezaron a desenrollar mangueras, a conectar hidratantes a Ugritaj. Un paramédico me agarró del brazo y me hizo sentarme en la parte trasera de una ambulancia. Me puso una máscara de oxígeno en la cara y me dijo que respirara despacio, que había inhalado mucho humo. Yo me quité la máscara tratando de explicarle que tenía que volver adentro, que había cosas sagradas, que no entendía. Pero él me la puso de nuevo con firmeza y me dijo que no podía hacer nada, que dejara que los profesionales hicieran su trabajo. Me quedé ahí sentado viendo cómo los chorros de agua golpeaban las llamas, cómo el humo se volvía más blanco y menos negro, cómo el edificio que habíamos construido con amor y esperanza se convertía en un cascarón quemado y humeante. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 20 minutos o 2 horas. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el fuego y el agua y el humo y el dolor en mi pecho, que no tenía nada que ver con la inhalación de humo y todo que ver con el pedazo de mi alma que se estaba quemando ahí adentro. Cuando finalmente controlaron el incendio y los bomberos dijeron que era seguro acercarse, caminé hacia las ruinas con piernas que apenas me sostenían. El techo se había derrumbado casi completamente. Los bancos eran solo montones de carbón y ceniza. Las paredes estaban negras y agrietadas. Las ventanas eran huecos vacíos, como cuencas de ojos muertos. El olor era abrumador, ese olor a madera quemada y plástico derretido y algo más, algo que no podía identificar pero que olía a muerte. Al final, a todo lo que amaste convertido en... Un investigador de bomberos se me acercó con una tabla sujetapapeles y me hizo preguntas que contesté en piloto automático. Sí, había recibido amenazas. Sí, habíamos tenido incidentes previos. No había visto las caras de los atacantes. Sí, probablemente podría identificar la camioneta si la veía de nuevo. Tomó notas con expresión neutra profesional y me dijo que iban a investigar, que iban a revisar las cámaras de seguridad del vecindario, que iban a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables. Sus palabras eran correctas, pero su tono me decía que no esperaba mucho, que esto iba a ser uno más de esos casos que quedan archivados sin resolver. Una estadística más en el expediente de crímenes de odio que nadie realmente persigue con la urgencia que merecen. La comunidad empezó a llegar. Familias enteras saliendo de sus casas a pesar de lo tarde que era, a pesar del frío, a pesar del miedo. Formaron un círculo alrededor de las ruinas, algunos llorando abiertamente, otros en silencio con expresiones de shock. Todos tocados por esta pérdida que era personal para cada uno, aunque el edificio no les perteneciera legalmente. Este era su espacio, su refugio, su pedazo de hogar en tierra extraña, y alguien lo había destruido por puro odio, por el simple hecho de que existía. Una de las abuelitas, doña Rosa, se arrodilló en la acera y empezó a rezar el rosario en voz alta. Otros se unieron a ella, arrodillándose en el pavimento frío y sucio, sacando sus propios rosarios de bolsillos y bolsas. Y pronto había 30, 40, 50 voces rezando al unísono, repitiendo las avemarías como un encantamiento contra el mal, como un acto de resistencia. Yo me arrodillé con ellos, aunque mi fe en ese momento estaba hecha pedazos, aunque cada palabra de oración me sabía a ceniza en la boca. Recé porque no sabía qué más hacer, porque era lo único que nos quedaba. Porque si dejaba de rezar tendría que enfrentar la magnitud de lo que habíamos perdido y no estaba listo para eso. Amaneció y seguíamos. La policía había acordonado el área con cinta amarilla. Los bomberos se habían ido dejando solo un camión de vigilancia por si se reactivaba algún punto caliente.
Y nosotros seguíamos de pie mirando las ruinas como si mirándolas el tiempo suficiente pudiéramos revertir lo sucedido. Con la luz del día el daño se veía peor, más definitivo. No había nada salvable. Todo lo que habíamos construido, cada banco, cada imagen, cada vela, cada libro, estaba destruido más allá de toda reparación. El crucifijo que la familia había traído desde Guerrero era un pedazo de metal retorcido. La imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a la abuela de alguien era ceniza esparcida por el suelo mojado. Los cojines que las mujeres habían cosido con tanto cariño eran montoncitos de tela carbonizada. 4 años de trabajo, de amor, de comunidad, borrados en una noche por el odio de unos pocos. Me senté en la banqueta con la cabeza entre las manos y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran sin control, sollozando con todo el cuerpo. Sin importarme quién me viera, sin importarme mantener la compostura de líder espiritual. Estaba roto, completamente roto. Y lo peor no era la pérdida material, sino la pregunta que me taladraba el cerebro. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasaba? ¿Dónde estaba la protección divina que yo les había prometido? ¿Cómo iba a volver a pararme frente a esta gente y decirles que tuvieran fe cuando la mía propia se había evaporado con él? Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas con la policía. Llamadas con el seguro que resultó ser insuficiente porque el edificio estaba asegurado, pero no por su valor real de reposición. Reuniones con el obispo que finalmente se dignó a venir y ver el desastre en persona. Él llegó en su carro negro, con su sotana impecable y su cara de preocupación profesional. Caminó entre las ruinas haciendo ruidos apropiados de consternación. Me puso una mano en el hombro y me dijo que esto era una tragedia, pero que tal vez era la voluntad de Dios. Que tal vez Dios nos estaba diciendo que no era el momento para esta parroquia. Que tal vez deberíamos considerar cerrar y dispersar la comunidad en las otras iglesias de la diócesis. Lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. La voluntad de Dios, como si Dios hubiera tirado las bombas Molotov. Como si Dios odiara a los mexicanos tanto como los que hicieron esto. Le dije con una voz que no reconocí como mía que esto no era la voluntad de Dios sino la voluntad del mal. Y que no íbamos a cerrar, que íbamos a encontrar la manera de continuar. Él suspiró con esa paciencia condescendiente que tienen los superiores cuando tratan con subordinados problemáticos y me dijo que no había presupuesto para reconstruir, que la diócesis no podía asumir ese costo, que tenía que ser realista. Se fue dejándome más solo de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero resulta que no estaba solo. Esa tarde, cuando volví al sitio del incendio solo porque no sabía dónde más ir, encontré a don Esteban con 3 hombres más empezando a limpiar los escombros. Llevaban palas y rastrillos y bolsas de basura y estaban trabajando en silencio, separando metal de madera, apilando lo que podía ser reciclado. Me acerqué y pregunté qué estaban haciendo y don Esteban me miró como si la pregunta fuera tonta. Limpiando, dijo, para que podamos empezar de nuevo. Le dije que no había dinero, que el obispo había dicho que no podíamos reconstruir, y él se encogió de hombros. Encontraremos la manera, dijo, siempre la encontramos. Algo en su certeza calmada me devolvió un pedacito de esperanza. Me quité mi chamarra y agarré una pala y me puse a trabajar con ellos. Mis manos todavía vendadas de las quemaduras de esa noche, cada palada doliendo pero también sanando algo en mi interior, cogió la voz. Al día siguiente había 20 personas limpiando. Al tercer día había 50. Gente que llevaba meses sin venir a misa por miedo apareció con herramientas y energía. Formamos una cadena humana pasando escombros de mano en mano, trabajando hombro con hombro, y en el trabajo físico encontramos algo que las palabras no habían podido dar. Una sanación colectiva, un propósito. Las mujeres organizaron una cocina improvisada en el patio trasero que milagrosamente había sobrevivido al fuego, preparando grandes ollas de pozole y frijoles para alimentar a los trabajadores. Los niños se encargaban de repartir agua y refrescos.
Los ancianos se sentaban en sillas de jardín y dirigían el trabajo con autoridad. En una semana habíamos limpiado completamente el sitio, dejándolo como una tela en blanco, listo para lo que fuera que viniera después. Entonces empezaron a pasar cosas inesperadas. Llegó un cheque anónimo por correo. $5,000 con una nota que decía: lo siento por lo que les hicieron. Esto es lo único que puedo hacer para ayudar. Una iglesia protestante del otro lado de la ciudad nos ofreció usar su salón parroquial los domingos por la tarde para nuestras misas. Un grupo de estudiantes universitarios organizó una campaña de recaudación de fondos en redes sociales que se volvió viral y recolectó $30,000 en 2 semanas. Una maderería local donó suficiente madera para construir bancos nuevos. Un electricista se ofreció a hacer todo el trabajo eléctrico gratis. Un plomero hizo lo mismo con la plomería. Lentamente, dolorosamente lentamente, empezamos a tener recursos no solo para reparar el edificio quemado, sino para algo más grande. Don Esteban me buscó una tarde con planos dibujados a mano. Había estado pensando, dijo, ¿qué tal si en vez de reconstruir solo la parroquia quemada, construíamos 2 espacios más pequeños en diferentes partes de la ciudad, descentralizando la comunidad para que no fuéramos un blanco tan fácil, para que si atacaban uno el otro pudiera continuar? Era una idea brillante nacida de la tragedia. Presentamos la propuesta a la comunidad en una asamblea que tuvimos en un parque público porque no teníamos donde más reunirnos. Votaron unánimemente a favor. Los siguientes meses fueron de trabajo incesante. Encontramos 2 locales pequeños, uno en el lado norte y otro en el lado sur de la ciudad, ambos en áreas con alta concentración de latinos. Negociamos rentas accesibles con dueños que habían visto las noticias y querían ayudar. Dividimos la comunidad en equipos, cada uno encargándose de acondicionar uno de los espacios. Trabajábamos fines de semana completos, desde el amanecer hasta que ya no había luz, pintando, instalando, construyendo. Yo iba de un lugar a otro coordinando, animando, celebrando misas improvisadas en medio del trabajo. Mi fe, que había estado tan fracturada después del incendio, empezó a reconstruirse no de la manera ingenua que tenía antes, no con esa certeza simplista de que Dios arregla todo. Esta era una fe más madura, más dura. Una fe que había pasado por el fuego literal y había salido chamuscada pero no destruida. Una fe que entendía que Dios no nos protege del sufrimiento, sino que camina con nosotros a través de él. Que la resurrección solo puede pasar después de la crucifixión. Hubo momentos de gracia inesperados. Un día llegó al sitio de construcción una mujer blanca de unos 60 años con una cacerola de comida. Dijo que vivía en el vecindario, que había visto lo que pasó, que le daba vergüenza lo que algunos de su comunidad habían hecho. Se quedó todo el día ayudando y luego volvió el siguiente y el siguiente. Trajo a sus amigas del club de lectura. Pronto había un grupo de voluntarios anglosajones trabajando al lado de los mexicanos, construyendo algo juntos que era más que solo 2 parroquias. Que era un puente entre comunidades que habían vivido una al lado de la otra, pero nunca realmente juntas. Vi amistades formarse entre gente que nunca se hubiera conocido de otra manera. Vi prejuicios desmoronarse bajo el peso del trabajo compartido y las comidas compartidas. Una tarde, mientras pintábamos las paredes de uno de los nuevos espacios, Don Esteban trabajando al lado de un voluntario gringo llamado Michael. Los escuché conversando en Spanglish sobre sus familias, sus sueños, sus miedos, riéndose de los malentendidos lingüísticos. Y me di cuenta de que esto era lo que habíamos estado construyendo desde el principio. No solo un edificio, sino una comunidad verdadera. Y que tal vez el fuego había destruido las paredes, pero había revelado la estructura que siempre había estado ahí, hecha de relaciones y amor y solidaridad que ningún incendio podía quemar. 6 meses después del incendio inauguramos las 2 nuevas parroquias el mismo domingo. Por la mañana celebré misa en la parroquia del norte, por la tarde en la del sur.
Ambos espacios estaban llenos hasta el tope, gente parada contra las paredes. Niños sentados en el suelo, todos apretujados en esos locales que eran la mitad del tamaño de la parroquia original, pero que se sentían el doble de grandes por todo el amor que contenían. Hablé en la homilía sobre el fuego que purifica, sobre el ave fénix que renace de sus cenizas, sobre cómo a veces Dios permite que las cosas se destruyan para que puedan ser reconstruidas más fuertes. Dije que los que nos atacaron pensaron que quemando nuestro edificio iban a quebrar nuestro espíritu, pero que no entendieron que nosotros no somos nuestros edificios, que somos nuestras relaciones, nuestra fe, nuestra comunidad. Dije que ahora en vez de una parroquia teníamos dos, y que eso no era una derrota sino una victoria, no un final sino un nuevo comienzo. Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado esa noche del incendio. Estas eran lágrimas de gratitud, de asombro ante lo que habíamos logrado juntos, de fe renovada en la bondad fundamental de los seres humanos que siempre termina venciendo al odio si le damos la oportunidad. Los investigadores nunca atraparon a los que prendieron el fuego. El caso está técnicamente abierto, pero todos sabemos que nunca va a resolverse. Al principio eso me llenaba de rabia, me mantenía despierto en las noches fantaseando con justicia y venganza. Pero con el tiempo he llegado a una especie de paz con eso. No necesito que ellos paguen para poder seguir adelante. No necesito que reconozcan su culpa para poder perdonarlos. El perdón no es para ellos de todas formas. Es para mí, para liberarme de la amargura que de otra manera me consumiría por dentro. Rezo por ellos a veces, por los hombres encapuchados que corrieron hacia esa camioneta. Rezo para que encuentren paz en sus corazones, para que el odio que los movió esa noche eventualmente se transforme en algo mejor. No sé si mis oraciones hacen alguna diferencia para ellos, pero sé que hacen diferencia para mí, que cada vez que rezo por ellos me siento un poco más libre, un poco más completo. Las dos parroquias siguen creciendo. Hemos tenido que añadir misas adicionales para acomodar a todos los que quieren. Empezamos programas nuevos, una clínica de salud gratuita que opera 2 veces por semana, clases de ciudadanía para los que están en proceso de legalización, un programa after school para niños cuyos padres trabajan hasta tarde. El edificio original nunca fue reconstruido. El dueño, el señor Patterson, donó el terreno a la comunidad y ahora es un parque comunitario con juegos para niños y bancas donde la gente se sienta a platicar en las tardes de... Hay una placa de bronce que alguien mandó a hacer que dice en español e inglés: en este lugar hubo una iglesia que fue destruida por el odio y reconstruida por el amor. Que esto sea recordatorio permanente de que el amor siempre vence. Leo esa placa cada vez que paso por ahí, siento una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por lo que perdimos y orgullo por lo que construimos de las cenizas. Ya no soy el sacerdote ingenuo que llegó hace años con sueños simples de servir a su comunidad. Ahora soy alguien que ha visto el peor lado de la humanidad y también el mejor. Que ha sentido su fe quemarse hasta los cimientos y reconstruirse desde cero. Hay noches todavía en que huelo gasolina donde no hay ninguna. En que me despierto con el corazón acelerado por pesadillas de fuego. Hay días en que la rabia por la injusticia de todo me golpea de nuevo con fuerza sorpresiva. Pero también hay días, cada vez más frecuentes, en que siento una gratitud profunda por todo lo que pasó, porque me obligó a crecer de maneras que nunca hubiera crecido en circunstancias cómodas, porque me mostró de que está hecha realmente la fe cuando todas las certezas fáciles han sido quemadas. Mi fe ahora no se basa en la protección divina contra el sufrimiento, sino en la presencia divina dentro del sufrimiento. No creo que Dios cause las tragedias, pero sí creo que Dios trabaja a través de ellas, transformándolas en oportunidades para el amor, para la solidaridad, para mostrar de que somos capaces cuando nos unimos frente a la adversidad. A veces vienen a visitarme personas de otras comunidades que han sufrido ataques similares.
que han visto sus mezquitas vandalizadas o sus sinagogas profanadas. Y me preguntan cómo seguimos adelante, cómo no nos dejamos vencer por el miedo. Les digo lo que aprendí en estos años, que el odio se alimenta del aislamiento pero muere en la comunidad. Que cada acto de amor es un acto de resistencia contra las fuerzas que quieren dividirnos. Que reconstruir no es solo sobre edificios, sino sobre reconstruir nuestra confianza en la humanidad misma. Les digo que no fue fácil, que hubo momentos en que quisimos rendirnos, que todavía hay días difíciles. Pero les digo también que vale la pena, que al otro lado del dolor hay algo hermoso esperando si tenemos el coraje de seguir caminando hacia el Miro. Hacia atrás a esa noche del incendio y veo ahora lo que no podía ver entonces. Que ese fuego no destruyó nuestra iglesia, sino que la purificó. Que quemó todo lo superficial y dejó solo lo esencial, que nos obligó a preguntarnos qué es realmente importante. Y la respuesta resultó ser simple: no los edificios, no las imágenes, no las cosas materiales que pueden ser reemplazadas, sino las personas, las relaciones, el amor que nos une. Eso es lo que los atacantes no entendieron esa noche. Pensaron que estaban destruyendo nuestra iglesia, pero lo único que destruyeron fue su contenedor. La iglesia verdadera, la iglesia que es la comunidad de creyentes, esa nunca estuvo en peligro porque esa vive en nuestros corazones y ningún fuego puede tocar. Trataron de dispersarnos con miedo, pero solo lograron unirnos más fuerte. Trataron de silenciarnos, pero solo lograron amplificar nuestra voz. Trataron de hacernos invisibles, pero solo lograron iluminarnos con la luz de su propio Ahora, cuando celebro misa en cualquiera de las dos parroquias y veo las caras de la gente cantando con voces fuertes y desafinadas. Cuando veo a los niños corriendo entre los bancos después del servicio. Cuando veo a las abuelitas vendiendo tamales para recaudar fondos para la próxima familia en crisis. Cuando veo todo esto, siento algo que no puedo describir completamente con palabras. Es gratitud mezclada con asombro, es dolor transformado en belleza, es la certeza absoluta de que hicimos lo correcto al quedarnos, al resistir, al reconstruir, y sé con cada fibra de mi ser que esto exactamente, es para lo que Dios me no para tener éxito según los estándares mundanos. No para construir una catedral impresionante o tener una parroquia de miles, sino para caminar con esta gente a través de su valle de sombra de muerte y emerger del otro lado juntos, heridos pero no derrotados, quebrados pero no destruidos, transformados por el fuego en algo más fuerte de lo que éramos antes. El edificio que se quemó esa noche era madera y clavos y pintura. Lo que reconstruimos es algo que ningún incendio puede tocar, algo escrito no en paredes sino en corazones, algo que va a durar mucho más que cualquier estructura física. Ellos quemaron un edificio, nosotros construimos una comunidad. Ellos sembraron odio, nosotros cosechamos amor. Y al final siempre, el amor gana, siempre ha ganado. Siempre gana. Esta es mi fe ahora. No la fe ingenua con la que llegué, sino una fe forjada en fuego, templada en sufrimiento, probada en adversidad y encontrada verdadera. Esta es la fe que me sostiene, que nos sostiene a todos. Y esta es la fe que voy a seguir predicando hasta mi último aliento. No con palabras vacías, sino con el testimonio vivo de lo que hemos construido juntos de las cenizas de la destrucción. Porque esto es lo que significa realmente resurrección. No evitar la muerte, sino atravesarla y descubrir que del otro lado hay vida. Hay esperanza, hay un nuevo comienzo que no hubiera sido posible sin la crucifixión que lo precedió. Esa noche pensé que todo había terminado. Resulta que todo apenas estaba comenzando.